Ya. Bueno, como les había comentado, ¿no? Que dentro del Perú existe la ley de seguridad que obliga a que todas las empresas tengan ciertos documentos, ¿no? Que forman parte de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De alguno de estos documentos, ¿no? Para hacer una recopilación, ¿no? Tenemos lo que es la política, ¿no? Que es el compromiso de la alta dirección, el reglamento interno, si es que lo aplica de acuerdo al número de trabajadores, el I-Per-C, ¿no? Que es justamente el documento que vamos a tratar el día de hoy, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, el mapa de riesgo y el programa anual. Todos estos documentos deben ser exhibidos en un lugar visible dentro del centro de trabajo para que pueda ser de conocimiento a todos los colaboradores. Ya. El I-Per-C se debe de actualizar cada año, como mínimo, o cuando, por ejemplo, ha habido cambios en las actividades de trabajo, o se ha añadido de repente otra actividad, o se hayan producido daños de repente en la salud o seguridad de los trabajadores, ¿no? Como un accidente de trabajo. Estos resultados, por ejemplo, del I-Per-C, siempre es necesario que se tengan que hacer controles periódicos para poder identificar, ¿no? Factores que puedan dañar la salud y la seguridad y las condiciones de trabajo, tomando medidas de prevención a través de métodos, acciones, ¿no? Actitudes que puedan garantizar que el colaborador no pueda sufrir algún tipo de accidente o lesión durante sus actividades. Dentro de la ley, ¿no? Justamente encontramos en el artículo 77 del reglamento de la ley que habla sobre el I-Per-C. ¿Cómo denomina el I-Per-C? ¿No? Es el proceso mediante el cual nosotros vamos a identificar peligros, ¿no? Vamos a definir sus características, vamos a evaluar los riesgos a los que pueden estar expuestos y qué medidas de control o acciones vamos a tomar para evitar de que justamente se llegue a concretar o se llegue a producir un accidente, ¿no? Un evento no deseado. El I-Per-C, como les decía, se tiene que actualizar cada año, pregunta de examen. Lo tiene que elaborar un especialista o una persona competente y debe elaborarse con participación de los trabajadores, ¿no? ¿A través de qué? Por ejemplo, de entrevistas, de encuestas, ¿no? De reuniones en el cual los mismos colaboradores nos van a brindar información de los peligros a los que ellos sienten que puedan estar expuestos. En el I-Per-C se tiene que considerar, por ejemplo, actividades que sean rutinarias y no rutinarias y también actividades de emergencia. Se tiene que considerar las condiciones de trabajo en las que va a estar el colaborador, el medio ambiente, la organización de trabajo. Se tiene que considerar también, por ejemplo, si es que se tiene a trabajadores con algún tipo de discapacidad. También a personal con factores de riesgo, ¿no? Como por ejemplo el personal gestante, personal lactante. Y también se tiene que tomar en cuenta lo que son los datos estadísticos, ¿no es cierto? Para, por ejemplo, lo que es la vigilancia de salud, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, los exámenes médicos ocupacionales. Entonces, vamos a desgregar cada uno de los elementos que conforman el I-Per-C. En el I-Per-C, lo primero que hacemos es identificar el peligro. ¿A través de qué? ¿No es cierto? En localizar en las actividades que realiza un colaborador, qué peligros tiene, ¿no? Y que vamos a definir qué características también. Entonces, según la ley, peligro es situación o característica intrínseca capaz de ocasionar algún tipo de daño a personas, equipos o procesos o medios ambientes, ¿no? Hemos visto que peligro, existen diferentes tipos de peligro, ¿no? El día de ayer justamente estábamos conversando y estábamos reconociendo que existen peligros físicos, ¿no? Por ejemplo, lo que son ruidos, temperaturas extremas, vibraciones. Químicos, estamos expuestos, por ejemplo, a vapores, a polvos, a gases contaminantes. Biológicos, por ejemplo, virus, ¿no? Bacterias. Eléctricos, por ejemplo, cualquier tipo equipo eléctrico, cables energizados. Disergonómicos, posturas, ¿no?
posturas incómodas o, digamos, posturas o movimientos repetitivos o levantamiento de carga o sobreesfuerzo. Psicosociales, por ejemplo, el estrés, la carga de trabajo, el ritmo de trabajo o exceso de trabajo. Locativos, hemos visto que puede haber, por ejemplo, pisos con huecos, agrietados, en mal estado, mojados, o, por ejemplo, escaleras sin barandas o escaleras en mal estado. Y mecánicos, ¿no? Máquinas sin protección, herramientas defectuosas, vehículos en mal estado. Entonces, hemos podido identificar el día de ayer, ¿no? Que ustedes normalmente pueden estar expuestos a físicos, ¿no? A lo que es ruido, químicos también porque pueden estar expuestos al humo metálico, por ejemplo, con el uso de la moladora, eléctricos porque usan equipos eléctricos, disergonómicos porque pueden estar en posturas incómodas, psicosociales también, locativos porque pueden estar expuestos a las condiciones del punto de trabajo, ¿no? Que muchas veces no solamente digamos el piso, sino puede ser incluso el clima también. Luego vamos a identificar los riesgos, ¿no? Hemos dicho que el riesgo, ¿qué es lo que me puede pasar a mí cuando estoy frente a ese peligro? Vamos a ver el nivel del riesgo que hemos aprendido a elaborar, ¿no es cierto? Identificar que hay algunos peligros en los que de repente solamente me pueden causar una lesión, un corte, un golpe, pero de repente hay otros peligros que sí me pueden causar un daño mayor, ¿no? Como una fractura, una lesión permanente o hasta la muerte. Entonces, hemos visto, ¿no es cierto?, que riesgo es la probabilidad de que un peligro suceda, ¿no?, en determinadas condiciones y pueda generar un daño a las personas, equipos y medio ambiente. Por último, en el I+C, lo que vamos a trabajar es las medidas de control. ¿Qué quiere decir? Las acciones para evitar que lleguemos a accidentar, que nos lleguemos a lesionar. Y se acuerdan que habíamos visto justamente el diseño o la gráfica del tiburón, ¿no es cierto? En el que el tiburón era el peligro, ¿no? Y el riesgo era que justamente la persona o el trabajador esté en contacto con el tiburón a través de la jerarquía de controles, ¿no? Entonces, siempre vamos a pensar en eliminar el peligro, ¿no? Como hemos visto, primero eliminamos el tiburón. Si no podemos eliminar el peligro, lo sustituimos, ¿no? A través de que, digamos, cambio de procesos, cambio de operaciones, cambio de equipos, de materiales, ¿no? Por ejemplo, no sé, si vamos a realizar un trabajo que vamos a utilizar un producto químico, ¿no? Y ese producto químico de repente es cancerígeno. Entonces, le podemos sustituir con un producto que se pueda tener el mismo acabado, pero que sea menos dañino para el trabajador, ¿no? Así, más o menos. Control de ingeniería, ¿no es cierto? Hemos visto que podemos utilizar los equipos, ¿no? Andamios, cambios estructuralmente en la actividad, ¿no? Y apoyándonos siempre con los controles administrativos que estaban justamente en las capacitaciones, los exámenes médicos, los documentos, los registros, los procedimientos, etcétera. Y por último, ¿no? El uso del equipo de protección personal, que como vemos justamente en la flecha del costado, que es el menos efectivo. ¿Por qué hemos dicho que los EPP son el control menos efectivo? Porque el EPP, su tarea es disminuir la lesión que yo pueda tener al momento de sufrir un accidente, ¿no? Pero no va a eliminar el peligro. Entonces, cuando nosotros utilizamos el I+C, hay metodologías, ¿no? Para que nos ayude a identificar los peligros, ¿no? A los que puede estar expuesto un trabajador, tomar decisiones, por ejemplo, en saber seleccionar qué máquinas, qué materiales, qué herramientas, qué procedimientos voy a utilizar, comprobar si esas medidas de control que existen sirven o no sirven. Si es que por A o B se ve de que no están sirviendo, que aún el peligro es latente, vamos a ejecutar acciones de mejora para luego implementar, ¿no?, las medidas de control propuestas, ¿no?, que para el objetivo de disminuir la probabilidad de daño o disminuir la lesión que pueda sufrir un trabajador. Entonces, vamos a conocer el instrumento, cómo es que se trabaja o cómo se elabora el I+C. Estos puntos o estos ítems que ven aquí son los que forman parte del I+C, ¿no? En el I+C siempre se coloca el puesto de trabajo, porque siempre se tiene que hacer propuesto de trabajo, porque, por ejemplo, un personal operativo
va a realizar distintas actividades que un personal administrativo, ¿no? Y vamos más allá, por ejemplo, si un personal que hace trabajos en soldadura va a hacer actividades muy distintas a un trabajador que hace, por ejemplo, pintado, ¿no? Por esa razón que el IPRC, según la ley y lo que pide SUNAFIL, se debe de hacer por puesto de trabajo. Se tiene que colocar la zona y el lugar de la actividad. Se tiene que describir las actividades que realiza el trabajador, si son tareas rutinarias o no. Vamos a identificar cuáles son los peligros, vamos a evaluar los riesgos que se tienen, ¿no? Y los efectos posibles, ¿no? Que puedan ocasionar. Luego vamos a hacer la valoración, ¿no es cierto? Vamos a aprender cómo es que sabemos mediante fórmula qué peligros son mucho más dañinos que otros. Y por último, medidas de control, ¿no? Para poder evitar que el peligro suceda. Entonces, estos cuadritos que están acá ya les voy a explicar mejor con un ejemplo. Pero vamos a conocer cómo es el IPRC. Si tal vez nunca lo han visto, ¿no? Este es el IPRC. Es un cuadro que se elabora en Excel, en el cual en la parte superior, como ven, se coloca el logo de la empresa, se coloca el título de la empresa y un código. ¿Por qué? Porque todos los documentos de seguridad tienen un código, una codificación que los va a distinguir de otros documentos. Es como si fuera su DNI, en pocas palabras. Versión, ¿por qué? Porque como hay documentos que nunca van a ser definitivos, sino siempre van a estar en un proceso de actualización y de mejora, va a haber versiones, ¿no? Versión 1, versión 2. Luego, más abajo, vamos a encontrar la razón social de la empresa, su número de RUC, la dirección, la fecha en la que se está elaborando el IPRC, la actividad económica y el área. Entonces, vamos a ver cuál es la primera fila. En la primera fila, ¿no? El de color plomo, en la primera columna vamos a colocar lo que es identificación de actividades. Luego de identificar las actividades, vamos a identificar los peligros y los riesgos. Luego, mediante la fórmula, vamos a evaluar el riesgo, ¿no es cierto? Mediante la evaluación voy a saber qué peligros son mucho más dañinos que otros. Luego voy a colocar qué medidas de control yo voy a implementar para que justamente mi peligro no sea tan dañino para mi colaborador. Y luego de implementar esas acciones, voy a volver a evaluar el riesgo con el objetivo de que justamente ya no me salga un color rojo, ¿no? Como decir alerta, sino que me salga ya, digamos, en peligro moderado. Vamos a ir uno a uno. Por ejemplo, en la identificación de actividades, vamos a colocar tres cosas: puesto de trabajo, las funciones que realiza y la actividad. Hemos dicho, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este IPRC, el puesto de trabajo es operador. Entonces se coloca operador. Función, por ejemplo, movilización, no carga, descarga de mercadería. Entonces, de acuerdo a las funciones, vamos a describir cada actividad que hace. Primera actividad, por ejemplo, carga y descarga de mercadería. Segunda actividad, traslado de materiales y herramientas. Entonces, por ejemplo, en la actividad de carga y descarga, voy a identificar a qué peligros está expuesto. ¿A qué peligro, por ejemplo, principalmente está expuesto un colaborador que carga y descarga mercadería a sobreesfuerzo, ¿no? O peligros disergonómicos, ¿no? O daños disergonómicos. ¿Cuál sería el riesgo? Que puede sufrir afecciones o lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Como por ejemplo con consecuencias de escoliosis, de hernia, de lumbalgia. Y luego voy a empezar a hacer la valoración. ¿Cómo hago esta valoración? Si ustedes ven en la parte dice probabilidad, ¿no? En la primera columna me dice índice de personas expuestas. Y en el índice de personas expuestas me aparece el valor de 1. ¿Por qué pongo 1? ¿No? Ustedes dirán, pero no creo que solamente un trabajador haga esa actividad, ¿no? No, sino me voy a este cuadrito que está aquí y aquí vemos, ¿no es cierto? Dice, personas expuestas, ¿dónde está? Dice A, ¿no es cierto? A, personas expuestas.
Si yo tengo entre 1 o a 3 personas expuestas, le voy a colocar el número 1. Si yo tengo de 4 a 12 personas expuestas a ese peligro, le voy a colocar 2. Y si tengo más de 12 personas expuestas a ese peligro, le voy a colocar 3. Ok, entonces me voy a mi percep y me digo, ¿no? Un índice de personas expuestas coloco 1. ¿Por qué? De acuerdo a la información de la empresa, eran menos de 3 colaboradores. Ahora, en la siguiente columna me dice índice de procedimiento. ¿Qué quiere decir índice de procedimiento y por qué dice 1? Procedimientos, ¿no? Son documentos en el cual se describen el paso a paso de las actividades. Entonces, mm, si existen los procedimientos y son satisfactorios, le coloco 1. Si existen parcialmente, ¿no? Y no son tan satisfactorios, le coloco 2. Pero si no existieran, le coloco 3. Ok, entonces la empresa me dice que sí cuenta con procedimientos y son satisfactorios, entonces le coloco 1. Siguiente columna dice índice de capacitación. Por ejemplo, si el personal está entrenado, conoce el peligro y lo previene, le coloco 1. Si el personal está parcialmente entrenado, no conoce el peligro pero no toma acciones, le coloco 2. Y si el personal no está entrenado, no conoce el peligro, no toma ningún tipo de acción, le coloco el número 3. Ok, entonces me dice aquí la empresa, ¿no? Que sí existe y le coloco el número 1. Ahora, la siguiente columna es índice de exposición al riesgo. Y ahí me dice 3. ¿Por qué me dice 3? Índice de exposición al riesgo, ¿no? Es este de acá, NE. Cuando ese peligro esté expuesto una vez al año, le coloco 1. Pero si a ese peligro está expuesto más de una vez al mes, le coloco 2. Pero si por lo menos lo realiza una vez al día, entonces le coloco 3. Entonces, la empresa me dice que le coloca 3. ¿Por qué? Porque justamente es una actividad que realiza varias veces al día. Entonces, ¿qué hago con esos 4 valores que ya saqué, no? 1, 1, 1, 3, los sumo y me sale el valor número 6, que es el índice de probabilidad. Ya tengo un primer valor. Luego, ¿no? Mi objetivo es obtener el grado del riesgo, ¿no? Para saber si es importante, tolerable, ¿no? Pero para eso necesito el valor del índice de severidad. ¿De dónde saco ese índice de severidad? Me voy al otro cuadrito, ¿no? Índice de severidad. Si existe una lesión sin incapacidad, le coloco 1. Si hay una lesión con incapacidad temporal o un daño de salud reversible, le coloco 2. Pero si hay una lesión incapacitante permanente o un daño de salud irreversible, le coloco 3. Ok, entonces aquí me dice que le coloca 3, porque puede haber un daño, ¿no? Incapacitante o puede dañar de manera irreversible al colaborador. Sí, porque por ejemplo, si un colaborador empieza a tener problemas en la columna, por ejemplo, una hernia, una escoliosis, ya le genera un daño permanente al colaborador. Teniendo estos dos valores, ¿no? De la sumatoria y del número 3, ¿qué hago? Lo multiplico. Me sale 6 por 3, me sale 18. ¿Qué quiere decir este 18? Me voy a este cuadrito de colores, ¿no? A estimación del nivel del riesgo. 18 me sale, dice que está entre el rango entre 17 y 24. ¿Qué significa que es un grado de riesgo importante? ¿Cuál es su interpretación? Que no se debe comenzar el trabajo hasta que no se haya reducido el riesgo, ¿no? Hasta que este valor no sea 18, sino sea mucho menor, ¿no? Que por ejemplo esté entre 9 y 16. Entonces, aquí por eso me sale importante. Entonces, sí es significativo. Luego de esto voy a colocar las medidas de control. Por ejemplo, control de ingeniería, ¿qué me dicen, no? Respetar la carga del personal, ¿no? Otro control de ingeniería, por ejemplo, utilizar un equipo de carga, ¿no? Una máquina de carga, ¿no? Para que ya no cargue el colaborador. Ahora, en control administrativo, por ejemplo, examen médico ocupacional, capacitación al personal, señalización del área, realización de monitoreos disergonómicos. Y EPPs, por ejemplo, uso de protección, ¿no es cierto? Guantes, casco, zapatos de seguridad.
Luego de implementar estas medidas, así como yo he realizado estos datos, ¿no es cierto?, de uno a uno, lo vuelvo a hacer. Pero ¿cuál es mi objetivo? De que, por ejemplo, el número de personas expuestas no va a variar, el índice de procedimientos tampoco, ni el índice de capacitación tampoco, porque está en buenas condiciones, ¿no? Es algo, está en buen puntaje. Y me sigue saliendo la suma 6, ¿no es cierto? Porque también el trabajo sigue siendo realizado más de una vez al día, ¿no? Entonces me sale 6. Pero, ¿qué cambia? El índice de severidad, que según estas medidas de control, mi daño ya no va a ser permanente, sino de repente va a ser un daño provisional en el cual, ¿no? Después de haber recibido atención y demás, yo puedo todavía realizar mis actividades. Entonces, yo multiplico, ya no va a ser 3, sino ahora es 2, ¿no? 6 por 2, 12 me sale. Entonces me voy aquí, ¿no? 12 me sale que está en el rango entre 9 y 16. Quiere decir que es un riesgo moderado, ¿no? Que sí o siempre se tienen que hacer esfuerzos para seguir reduciendo el riesgo. ¿Cuál es el objetivo? Que podamos llegar a nosotros al color verde, ¿no? Al tolerable. Entonces, así es como se elabora un IPRC, ¿ok? Se coloca todas las actividades que realiza un trabajador, todas, y cada una con su peligro. No realizar un IPRC genera una multa muy grave, ¿no? A las empresas. Por ejemplo, a una microempresa, ¿no? Digamos de más de 10 trabajadores, puede llegar a tener una multa de 3.128 soles. O una pequeña empresa, ¿no? De más de 100 trabajadores puede tener una multa de 35.000. Y una no MIPE, por ejemplo, puede que tenga más, no sé, de 1.000 trabajadores, puede llegar a tener hasta una multa de 241.000 soles. Vamos a ver aquí un video de otra metodología que a la que hemos conocido anteriormente. Vamos a ver otro video de cómo también se realiza un IPRC. Voy a volver a compartir para asegurar que se escuche.